Hemos mencionado que Génesis 2:7 establece que el hombre fue un ser viviente o alma viviente después que el aliento de vida entrara en un cuerpo físico formado por el polvo de la tierra. No encontramos en el pasaje mencionado que el alma, el nefesh, existiera previamente, sino que llegó a existir en la creación de Adán. La creencia popular dualista de que el alma es inmortal ha llevado a muchas personas a interpretar que el texto de Génesis 2:7 establece que el hombre, en lugar de convertirse en un alma viviente, tal y como lo dice el verso, más bien obtuvo un alma viviente, un alma inmortal. Dicha interpretación, como lo mencionamos al principio de nuestro estudio, ha sido aceptada por la mayoría de las personas. Sin embargo, el hecho de que sea una creencia popular no significa que sea verdad. Si queremos saber qué es la verdad, debemos escudriñar las Sagradas Escrituras y dejar que sea ella, y solamente ella, la que establezca la base de toda doctrina. De manera que, si queremos conocer lo que la Biblia enseña acerca del alma, nos corresponde analizar el vocablo hebreo nefesh, que se traduce en algunas ocasiones como alma. El vocablo nefesh aparece 755 veces en la Biblia hebrea. Al examinar los sentidos que tiene este vocablo, vamos a encontrar que, como lo hemos venido diciendo, la Biblia establece una concepción holística de la naturaleza humana. En el libro de Génesis encontramos que nefesh no solo se aplica al hombre, sino también a los animales. Observemos algunos textos. Génesis 1:20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, produzcan las aguas nefesh vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El verso 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, y todo nefesh viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el verso 24 dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Produzca la tierra nefesh vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Literalmente, estos textos se traducen de la siguiente manera, y leo de la versión moderna por H.B. Pratt. Dice: y dijo Dios: produzcan las aguas en grande abundancia, enjambres de almas vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y toda alma viviente que se mueve, las cuales las aguas produjeron abundantemente, según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra almas vivientes según su género, bestias y reptiles y fieras de la tierra según su género, y fue así. Vemos que no solo el hombre es un ser viviente o alma viviente, sino también los animales. Por lo tanto, nefesh no es un alma inmortal que se le implanta al ser humano o a los animales, sino que ambos, hombre y animal, son almas vivientes. Un detalle que llama la atención es que en la mayoría de las versiones de la Biblia, el término nefesh, que aparece en Génesis 1:20, 21 y 24, no se traduce como alma, sino que se traduce como ser viviente. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué cuando se habla del ser humano los traductores se inclinan por traducir nefesh como alma, pero cuando el contexto se refiere a los animales prefieren traducir nefesh como ser viviente? La razón se debe a que están influenciados por el dualismo, la creencia de que solo los seres humanos tienen un alma inmortal y que los animales no tienen un alma está arraigada en la mente de los traductores. Ante esa perspectiva, el erudito británico Norman Snight menciona lo siguiente: es una grave reflexión sobre los revisores o traductores de que hayan retenido esta diferencia engañosa en la traducción. La frase hebrea
debiera traducirse exactamente de la misma forma en ambos casos. Hacer algo distinto es engañar a todos los que no leen hebreo. No hay excusa ni defensa propia. La tendencia a leer alma inmortal en el nefesh hebreo y traducirlo de acuerdo con esto es muy antigua y puede verse en la Septuaginta. El teólogo Basil Atkinson hace el siguiente comentario: nuestros traductores nos han ocultado este hecho, presumiblemente porque estaban tan comprometidos con las nociones teológicas actuales del significado de la palabra alma, que no se atrevieron a traducir por esto una palabra hebrea que se refería a los animales. El concepto bíblico acerca del alma, aplicado en los textos anteriores a los animales, presenta un enorme desafío para los defensores del dualismo. El alma no es algo que está dentro del cuerpo humano ni dentro del cuerpo de los animales, sino más bien el alma es el animal y también es el ser humano como un todo. El alma es la persona en sí. Veamos algunos ejemplos que dan apoyo a la idea de que el alma es la persona. Génesis 36:6 dice: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y todas las nefesh de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Deuteronomio 24:7 dice: cualquiera que se robe a otra persona para venderla o convertirla en esclava, será condenado a muerte. Cualquiera que se robe a otra nefesh para venderla o convertirla en esclava, será condenado a muerte. Un texto más, Levítico 11, versos 42 al 44, dice: todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra. No hagáis abominables vuestras nefesh, vuestras almas, con ningún animal que se arrastra. Ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas, no contaminéis vuestras nefesh con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y en Jeremías 52:30 leemos: el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas, a 745 nefesh de los hombres de Judá. Todas las personas, todas las nefesh, en total fueron 4,600. En estos textos vemos claramente que nefesh significa la totalidad de la persona. Incluso en otros textos, nefesh se traduce utilizando algún pronombre personal, siempre siguiendo la misma idea de que nefesh es el sujeto o la totalidad del ser humano. Por ejemplo, Génesis 27:4. Veamos cómo nefesh se traduce en la primera persona singular. Dice así: y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo, ahí aparece el término nefesh, para que yo te bendiga antes que muera. Otro texto en donde nefesh se traduce en la tercera persona singular es Jueces 10:16. Dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, ahí aparece el término nefesh en tercera persona singular, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Isaías 46:2 dice: fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Ahí nefesh se traduce en la tercera persona plural, en ellos. Ahí está el término nefesh. Y un texto más, Salmo 3:2, en donde nefesh se traduce en la primera persona singular. Dice: muchos son los que dicen de mí. Ahí aparece el término nefesh. No hay para él salvación en Dios.
En algunas ocasiones leemos textos en donde se utiliza la palabra o la frase mi alma en vez de usar solamente algún pronombre personal. Por ejemplo, Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el primer libro de Reyes 1:29 dice, y él juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que ha redimido mi nefesh de toda angustia. Se puede apreciar cómo los textos dicen mi alma en vez de usar solamente un pronombre personal. Los pasajes podrían decir, yo tengo sed de Dios, o vive Jehová que me ha redimido. Pero en vez de eso encontramos en el texto hebreo un pronombre sufijado en primera persona singular junto al sustantivo nefesh, que se traduce como alma. Esta forma de expresión se debe, posiblemente, a que el judío quería expresar la idea de que el alma es parte integral de su ser. El teólogo holandés F.J. Pop lo explica de la siguiente manera. Si se pregunta por qué el israelita usaba mi alma en vez de simplemente el pronombre personal, la respuesta posiblemente sea que lo hacía para expresar bien que se refería a sí mismo en la plena realidad de su existencia terrestre. Al sentirse amenazado o salvado, esto le toca de tal manera en toda su existencia que dice, mi alma, es decir, yo mismo como ser viviente estoy amenazado o salvado. Esto se aplica, por ejemplo, al Salmo 3:3. Allí muchos dicen algo del alma del poeta, es decir, muchos dicen algo de toda su persona, con todo lo que es y tiene sobre la tierra. Una persona cuya alma ha sido salvada del Seol, Salmo 86:13, es alguien cuya existencia amenazaba perderse por enfermedad o enemigos, pero que por Yahvé ha sido salvada. El alma aquí no es parte del hombre, sino todo el hombre como ser viviente. Cuando en el Salmo 35:7 se describe cómo los enemigos han cavado un hoyo para el alma del poeta, el israelita no piensa en un peligro espiritual para el alma, sino en un peligro mortal para todo el hombre. Hay otro sentido de nefesh que es importante analizar y es almas muertas. Nefesh en el sentido de almas muertas. Levítico 21:1 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, que no se contaminen por un nefesh en sus pueblos. El texto habla de una persona muerta como un alma muerta, como un nefesh muerta o muerto. La razón se debe a que en la mentalidad hebrea la muerte alcanzaba al hombre completo. Con la muerte el hombre muere completamente. Números 5:2 dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto y a todo contaminado con nefesh. Números 9:6, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, inmundos a causa de nefesh, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Números 19:11 dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El que tocare cadáver de cualquier nefesh será inmundo 7 días. Ageo 2:13 dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Si un inmundo a causa de su cuerpo muerto, de su nefesh muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? En numerosas ocasiones la Biblia menciona que el nefesh, que el alma puede morir. Esto es contrario a la enseñanza de que el alma es inmortal. Para el dualismo clásico es inconcebible que un alma inmortal pueda morir con el cuerpo. Levítico 24:17 dice, el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a otro nefesh será condenado a muerte. Números 23:10, leo de la Biblia de Jerusalén, dice Balaam en su primer oráculo, ¿quién contará el polvo de Jacob?
¿quién numerará la polvareda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Muera mi nefesh con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Un texto más, Números 31:19. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya dado muerte a nefesh, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días. Josué 10:28, dice así la Biblia de las Américas. Y aquel día Josué conquistó a Maceda y la hirió a filo de espada junto con su rey. La destruyó por completo con todas las personas que había en ella. La destruyó por completo con todas las nefesh que había en ella. No dejó ningún sobreviviente e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó. Ezequiel 13:19 dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, matando a las nefesh que no deben morir, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Y un texto más, Salmo 40:14 dice: sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla, los que buscan mi nefesh para destruirla. En estos ejemplos vemos que el nefesh puede morir, el alma puede morir. Un nefesh, un alma, puede matar a otra nefesh, a otra alma, dando a entender que matar un alma es sinónimo de quitar la vida, es el cese del periodo de vida de una persona. En contraste a esto último mencionado, encontramos textos en donde se describe la actuación de Dios como salvadora y conservadora de la vida de un hombre. Por ejemplo, Salmo 17:13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, libra mi nefesh de los malos con tu espada. Salmo 116:4 dice: entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma, libra ahora mi nefesh. Vemos entonces que el alma, que el nefesh, puede ser librada de la muerte por parte de Dios. También encontramos textos donde se habla de salvar la vida, de salvar la nefesh de otro, o salvar su propia vida, su propia nefesh. Este sentido de nefesh lo encontramos en los siguientes textos. Segundo libro de Samuel 19:5 dice: entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas. En este texto, el término nefesh lo han traducido como vida, la vida que ha sido salva o librada de la muerte. Otro texto más, primer libro de Samuel 19:11, dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Si no salvas tu nefesh esta noche, mañana serás muerto. Los textos anteriores hablan sobre la conservación del nefesh de la muerte, ya sea porque Dios la salva, porque otros la salvan, o la misma persona se salva. Sea como sea, el aspecto a considerar es que el nefesh puede morir o puede salvarse de la muerte, lo que indica que el alma no es inmortal, y a la vez indica que el alma es la persona en sí. El doctor Samuel Bacchiocchi lo expresa de la siguiente manera: es indudable que es el alma que muere, y todas las teorías que intentan negar este hecho son falsas. Por su parte, F.J. Pop expresa: un alma muerta es una persona muerta, tal como un alma viva es una persona viva. Hay otro sentido de nefesh que quisiera compartir con ustedes, y es el de persona necesitada, sedienta, hambrienta. Veamos Deuteronomio 23:24. Dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte,
mas no pondrás en tu cesto. Aquí el término nefesh se ha traducido como saciarte. Por lo tanto, el texto podría leerse de la siguiente manera: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte el alma, mas no pondrás en tu cesto. Salmo 107, 8 y 9 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, porque sacia al nefesh menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta, y llena de bien al nefesh hambrienta, a la nefesh hambrienta. En el Antiguo Testamento, el alma no es algo inmortal aparte del cuerpo físico, sino más bien es la persona necesitada, que necesita nutrirse para vivir. Otro sentido de nefesh es el de el alma como centro de los sentimientos, deseos y emociones. Job 27:2 dice: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente, que amargó el alma mía, que amargó la nefesh mía. En este pasaje vemos como el nefesh es el centro de los sentimientos. Job considera que Dios lo está tratando como si fuera culpable. El erudito Klaus Westermann, comentando sobre este texto, menciona lo siguiente: la nefesh, sana e intacta, ha sufrido una transformación porque Dios lo ha amargado. El hombre se ha amargado en su núcleo central y por lo tanto en su totalidad. Job 30:25 dice así: ¿no lloré yo al afligido? ¿Mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Vemos que en este texto el nefesh es el órgano típico de la compasión con el necesitado. También encontramos textos donde nefesh describe al ser humano angustiado, sufrido, desesperado. Tal es el caso de José cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos. Esto lo encontramos en Génesis 42:21, que dice así: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Pues vimos la angustia de su nefesh cuando nos rogaba. En relación a este pasaje, Westermann comenta lo siguiente: la expresión angustia de su alma, en este lenguaje sobrio, prosaico, puede significar únicamente lo vimos en toda su angustia. La angustia había invadido la totalidad de su existencia. En algunos pasajes del Antiguo Testamento encontramos que nefesh es el centro o la sede de los deseos. Es decir, nefesh es el yo o la persona deseosa. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Miqueas 7:1, que dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Mi nefesh deseó los primeros frutos. El primer libro de Samuel 20:4 dice: y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que deseare tu nefesh, haré por ti. Nefesh refleja también que tiene el sentido de ser el centro de ciertas emociones, como alegría, ansias, venganza, cólera, codicia, etc. Veamos esto en el Salmo 86:4. Dice: alegra el alma de tu siervo, alegra la nefesh de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, levanto mi nefesh. Aquí nefesh tiene el sentido de alegría. Éxodo 15:9 dice: el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. En el sentido de venganza, mi nefesh se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Jueces 18:25 dice: y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros,
no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Aquí nefesh se ha traducido como ánimo. Por lo tanto, el texto podría traducirse de la siguiente manera: y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de nefesh colérica o los de alma colérica os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. En todos los textos anteriores, el alma, el nefesh, es el órgano lleno de sentimientos y afectos, o como lo menciona el doctor Alfonso Ropero, nefesh significa el centro donde radican los sentimientos, las pasiones, el conocimiento y la voluntad de cada persona humana. En la mayoría de las ocasiones en que es mencionada como tal en la Biblia, el alma designa al hombre completo, el conjunto de su personalidad, concepción basada en la observación empírica del ser humano. El alma es inseparable del ser humano completo, es decir, se refiere al hombre vivo como unidad orgánica y psicológica. En síntesis, en el Antiguo Testamento vemos que el alma hace referencia no solo a los seres humanos, sino a los animales. Tanto el animal como el hombre son almas vivientes. No tienen almas dentro de sí, sino que son almas. De allí que en algunos textos el alma es sinónimo de persona, el hombre completo, un ente lleno de emociones, sentimientos y deseos. Esta a la vez, me refiero al alma, puede morir, evidenciando que no es un ente inmortal. Y para finalizar, quisiera compartir el sentido básico o los sentidos básicos que tiene nefesh, porque los sentidos que hemos analizado anteriormente de nefesh han evolucionado del significado simple de la raíz verbal nefesh. El sentido primario es fauces, esófago, garganta, como el órgano utilizado para comer y respirar. En ese sentido, nefesh se entiende como respiración, ya que el significado de respiración proviene del hecho de que el movimiento de la garganta está relacionado con la respiración. Luis Alonso Schockel ve en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 9, que nefesh tiene el sentido de respiración. Dice así el texto: Él, hablando de Saúl, me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí, pues mi nefesh está aún toda en mí. Según el informe dado al rey David por el amalecita, cuando este último encontró a Saúl, todavía su nefesh, su aliento de vida, su respiración estaba en él. También podemos entender por este sentido de nefesh que cuando esa respiración o aliento de vida deja de darse en la persona, ésta muere. Westermann considera que este es el significado de nefesh en el pasaje del primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 22. Dice así: Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, no quedó en él nefesh. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él le tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego que hagas volver la nefesh de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma y el nefesh del niño volvió a él y revivió. 3 veces aparece en el relato el vocablo nefesh, significando respiración, aliento de vida o la vida misma. Cuando el niño muere queda sin respiración,
sin vida, sin nefesh. En la oración del profeta Elías, él ruega a Jehová que haga volver la respiración al niño, que haga volver la nefesh al niño. Y en respuesta a la súplica del profeta, la respiración del niño volvió a él, cobrando de nuevo la vida. En este sentido de nefesh se puede apreciar en la traducción que hace la Nueva Versión Internacional del pasaje en análisis. Veamos. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Nefesh se traduce como expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿la haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho, devuélvele la nefesh a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. F.J. Pop explica el sentido anterior de nefesh de la siguiente manera. Originalmente la palabra hebrea nefesh, significaba garganta, nuca. Después lo que entra por la garganta, aire, aliento. Ya que el respirar es característico de los seres vivientes, el concepto de nefesh se relaciona estrechamente con estar vivo. Quien tiene nefesh vive, y por ello se distingue de los muertos y de las cosas muertas. No nos sorprende por eso leer que, según el Antiguo Testamento, también los animales tienen nefesh. Esto se nota, por ejemplo, en la expresión el alma de la carne, la nefesh de la carne, Levítico 17:11. Cae por su propio peso que con ello se pensó en lo que hace de un cuerpo un ser viviente y no en lo que nosotros entendemos actualmente por alma. En el relato de la creación se denomina a los animales que viven en las aguas nefesh vivientes, Génesis 1:20. Tanto los hombres como los animales poseen nefesh y que por eso son seres vivientes. Podemos deducir entonces que tener aliento de vida o respiración es lo mismo que tener nefesh. Y por último, encontramos que otro sentido básico de nefesh es el que se identifica con la sangre. Levítico 17:14, dice así la Dios habla hoy: porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Porque la sangre es la nefesh de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la nefesh de todo ser viviente, porque ella es la vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será eliminado. Dios prohibió comer la sangre de los animales porque ésta representa la vida de las criaturas. Al desangrar un animal se vio cómo se le iba la vida. En este sentido es que la sangre se relacionó con nefesh en el sentido de vida. Para finalizar este breve estudio del término nefesh, quisiera compartir el comentario que hace el doctor Aristarco P. de Matos sobre la historia y evolución del vocablo en cuestión. Dice así: la palabra nefesh posee una historia. Se deriva de la raíz verbal nafash, respirar, restaurar o tomar aliento. Como cualquier palabra, nefesh, partiendo de nafash, expirar, tuvo evolución y sin duda alguna debe ser mirada como respiración o vida. Un día, algún semita, pensando en nefesh, en respiración, imaginó poder localizarla en el órgano en el cual se inicia la garganta. Por tanto, de allí en adelante, el hebreo podía hablar de nefesh pensando en garganta, cuello o pescuezo. Proverbios 25:25 dice: agua fresca en la garganta sedienta es una buena noticia de una tierra seca. Garganta, o más bien nefesh, se traduce como garganta en el texto de Proverbios 25:25.
Siguiendo su desarrollo normal, nos sigue diciendo el doctor Aristarco P. de Matos, vamos a encontrar ahora al semita extendiendo la expresión nefesh a la parte externa de la garganta o pescuezo. O sea, que de aquí en adelante, pescuezo puede ser nefesh. Salmo 105, 18. Afligieron sus pies con grillos y le pusieron hierros en el cuello, en el nefesh. Avanzando un poco más, pensando en la boca o garganta, no solo como un instrumento que permite la respiración, sino como un órgano de ingestión de alimento y bebida, el semita podía hablar de nefesh cuando quería decir apetito o gusto. Oseas 9:4 dice, porque su pan será para su apetito, para su nefesh. De allí fue solamente un paso para pensar en nefesh como deseo, según se puede leer en Habacuc 2:5. Dice, un hombre soberbio que no se contiene, que alarga como sepulcro su deseo, su nefesh. Ahora, partiendo del hecho de que nefesh había evolucionado desde garganta, cuello, pasando por apetito o gusto, el semita muy fácilmente podía hablar de nefesh cuando se deseaba referirse a los deseos o sentimientos de alguien. Esta acepción cabe perfectamente si se trata de hablar de deseos o sentimientos de una persona como si fuera su alma. Ahora, nefesh puede tomarse como alma o corazón, deseos o sentimientos íntimos o particulares de un ser humano. Por ejemplo, Éxodo 23:9 dice, tampoco oprimirás al extranjero, pues vosotros conocéis el corazón del extranjero, pues vosotros conocéis el nefesh del extranjero, pues fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siguiendo la evolución de la palabra nefesh, nos sigue diciendo el doctor Aristarco P. de Matos, llegamos al estado cuando este vocablo no significa más una parte del hombre, sino que pasa a significar el hombre completo. Ahora nefesh es una persona, o una persona es nefesh. Hablando de las personas miembros de la familia de Jacob que con él bajaron a Egipto, el relato sagrado dice, todas las almas que vieron a Jacob en Egipto fueron 66 almas. Génesis 46:26. Conclusión. Un estudio objetivo de los elementos que componen al ser humano demuestra que el punto de vista holístico es el que está presente en el Antiguo Testamento. No encontramos ningún vestigio del dualismo clásico en las páginas inspiradas de la Biblia hebrea. Las implicaciones doctrinales que esto conlleva son casi innumerables. En lo que corresponde a nuestro estudio, quiero resaltar solamente que el ser humano es un ente indivisible. No hay nada adentro de nosotros que sea inmortal y que al momento de morir abandone el cuerpo para ir al cielo, al infierno o al purgatorio. Conforme avancemos en nuestro estudio, consideraremos qué pasa con el hombre al morir. Pero antes de llegar ahí, tenemos que examinar lo que dice el Nuevo Testamento en relación al ser humano. Y es lo que estudiaremos en las próximas secciones.